A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es lunes 25 de enero del año 2021. Esta noche vamos a estar conversando con el presidente del Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el licenciado Leonardo Torres. De los temas que vamos a estar abordando, vamos a estar hablando un poco de lo que es, más bien, la semana pasada se entabló lo que es la mesa para discutir lo que es el salario mínimo. Las CONIMIPYME tienen una propuesta, vamos a estar hablando de esta propuesta, de qué se trata, pero cuál es en síntesis el por qué o cuáles son los motivos para entablar lo que es el 1% para un sector de lo que es el salario mínimo y el 2% para otro sector. En breve momento estaremos hablando con nuestro invitado que ya está con nosotros, el licenciado Leonardo Torres. Voy a hacer una breve pausa para luego venir con nuestro invitado y por supuesto con los temas que yo creo que es de suma importancia e interés a la población nicaragüense con respecto a lo que es la negociación nueva para este año 2021 de lo que es el salario mínimo. Ya regresamos. Siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. Cuando los vendepatrias y traidores entregaron los fusiles a los invasores yanquis y luego se les arrodillaron y les agradecieron que estuviesen invadiendo Nicaragua, Sandino dijo, no, yo no me vendo ni me rindo, jamás, jamás. Y Sandino levantó entonces la bandera roja y negra para defender la bandera azul y blanco de Nicaragua, que estaba humillada, que estaba enlodada
por los traidores y por los vendepatrias. Y le decimos a Carlos, y le decimos a Adrián Gen, y le decimos a José Dolores Estrada y a Andrés Castro, y le decimos a Celedón, y le decimos a Sandino, aquí están tus hijos, Padre Divino, para defender la paz con firmeza, con dignidad, sin vendernos y sin rendirnos jamás. El periodista Miguel Mora, dueño de 100% Noticias, fue escogido por Cristiana Chamorro Barrios, dueña de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, para ser favorecido con más de $500,000 provenientes de USAID, con el compromiso de llamar a la violencia para crear las condiciones de un golpe de Estado en Nicaragua. De acuerdo al portal informativo Nicalix, Miguel Mora fue citado a la oficina de Cristiana Chamorro Barrios el 28 de enero de 2015. En una carta, la señora Chamorro le expone que 100% Noticias fue seleccionado para formar parte del grupo de socios de este programa, el cual asciende a 12 socios en total. Chamorro también incluyó al periodista Luis Galeano, conductor del programa Café con Voz. Según detalla el sitio web, Miguel Mora recibió $43,100, mientras que Galeano $42,539. Los favorecidos, en total 12 periodistas, tuvieron una participación activa en la difusión de noticias falsas que les eran suministradas por los dirigentes del golpe de Estado. Al desmantelarse la red que desviaba fondos para financiar la campaña de propaganda golpista, muchos de los involucrados han hecho el show mediático de autollamarse exiliados en Costa Rica, desde donde ahora reciben el financiamiento libre para seguir con su campaña en contra del pueblo de Nicaragua. Miren eso. ¿Ah? ¿Qué le pasó a ese hombre? ¡Levanten de nuevo ese cartel! A tu meta tan distante, no te dejes vencer, no te dejes vencer. ¡Vamos, ánimo! Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Ya está con nosotros y con ustedes en su casa el presidente del Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el licenciado Luis Dardo Torres, a quien le doy la más cordial bienvenida este 25 de enero, aquí en Temas y Debates. Licenciado, buenas noches, bienvenido una vez más a Temas y Debates usted. Buenas noches, Eliezer, por la invitación, ¿verdad? Y por atender estos temas que son parte de la vida cotidiana de los nicaragüenses y son temas importantes para el futuro de todos nosotros, no solo las empresas, sino de los ciudadanos comunes, pues, y que requerimos mantenerlos informando sobre cómo marcha esta situación económica. Licenciado, el día de hoy acuse recibo de lo que fue el documento que le envió las CONIMIPYME en representación a usted a la doctora Alba Luz Torres Briones, ministra del Trabajo, donde hacía referencia a lo que son la negociación para entablar, para lo que ya está entablada más bien lo que es el salario mínimo. Hay algo que me llamó particularmente la atención en este documento que le enviaron. El 1% del incremento del salario mínimo a un sector de los trabajadores, creo que el sector turístico, si no mal recuerdo, y el 2% al resto del sector de los que conforman las CONIMIPYME.
hablemos un poquito primeramente de este documento que se le envió el día de hoy a la ministra de Salud, del Trabajo. Gracias, Eliezer. Nosotros vamos este jueves, dentro de 3 días, a la tercera sesión de reunión de la mesa de salario mínimo, ¿no? Que todos los años lo tenemos que hacer para que poder discutir, poder llegar a consenso de forma tripartita, como manda la OIT, como mandan los organismos internacionales, o sea, trabajadores, gobierno y sector privado, el salario mínimo que debe de regir a este país a partir del 1 de marzo del corriente año, ¿no? Entonces, en vista de eso, hemos estado discutiendo en estas 3 sesiones los parámetros, los indicadores económicos. La primera sesión fue de discusión económica para discutir los parámetros que la ley nos mandata, las variables a considerar para que nosotros podamos realizar nuestras propuestas. En la segunda sesión estuvimos discutiendo algunas propuestas, sobre todo la CST, que plantea el 5% de incremento del salario mínimo. Y en esa tercera sesión, por decirlo así, se acordó que en esta segunda sesión, que el FNT iba a presentar esta semana su propuesta de salario mínimo, al igual que con IMIPYME, ¿no? Entonces, con IMIPYME se dio toda una tarea, de discusión con las cámaras nuestras, ¿no? Con la asamblea y con la junta directiva, y llegamos al final de la discusión a un consenso, ¿no? Y a un acuerdo que fue debidamente aprobado por la junta directiva de nuestra organización, el Consejo Nicaragüense de las MIPYME, en donde nosotros valorábamos varias cosas que quiero comentártelas, ¿no? Antes de llegar a esta decisión, que la gente no crea que llegamos a esta decisión de forma casuística. En primer lugar, en la discusión del salario mínimo hemos tomado como referencia 2 variables básicas. La primera ha sido el Producto Interno Bruto y la inflación. Pero también hemos considerado el tema del valor de la canasta básica total, general, y el valor de 53 productos y el valor de la canasta básica alimenticia de 23 productos. Nosotros con IMIPYME como sector privado hemos llevado a la mesa también la discusión de la tasa de desempleo abierto y la tasa de subempleo, porque nosotros consideramos que el empleo es una variable que debe siempre considerarse, debe revisarse, pese a que algunos sindicatos no están de acuerdo con ellos, solo quieren discutir las variables económicas, pero sin incluir al empleo, como que si el empleo también es una variable económica a considerar en estas decisiones. Entonces, tomando en consideración estas variables, la caída del Producto Interno Bruto, según nos ha informado el Banco Central, como promedio es del menos el 2%. La inflación interanual ya oficial establecida por el Banco Central es de 2,9% positivo. Eso nos da una suma aritmética de 0,9, o sea, menos del 1%, cercano al 1%. Por el otro lado, nosotros hemos señalado, ¿no?, que la canasta básica total del país anda por un incremento del año de 1,67%, la canasta de 53 productos, y que la canasta de 23 productos, que es la canasta alimenticia, está por el 1,51%. Pero además hemos señalado que la tasa de desempleo abierto es de 4,8%, más o menos equivalente a 172,000 trabajadores en desempleo abierto, y la tasa de subempleo se estima el tercer trimestre, ya hay información oficial, en el 46,3%, que equivale a 1.421.910 trabajadores, personas que se encuentran en subempleo. Por el otro lado, hemos dicho a los sindicatos que hay que recordar que la tasa de deslizamiento vigente es del 2%, o sea, la tasa de la pérdida del poder del Córdoba con relación al dólar, ¿no? Entonces yo creo de que durante 14 años que llevamos discutiendo el tema del salario mínimo, en los últimos 14 años, por tercera vez consecutiva,
estamos discutiendo sobre, con una variable negativa del Producto Interno Bruto, ¿no? Que no ha sido provocada por las MIPYME, por nosotros. Este es consecuencia de lo que hemos venido discutiendo siempre en tu programa y siempre con MIPYME lo señala cada vez que puede. O sea, en la destrucción que se realizó de la economía, pese a los llamados vehementes, y así lo decimos nosotros en nuestro comunicado, que le hicimos a colegas del sector privado para que no dañaran la economía de este país. Ahí están los resultados, tercera caída, si bien es cierto, hemos mejorado esa caída a menos el 2 versus el 4,9 que teníamos proyectado para agosto, ¿sí? Pero la verdad es que todavía, tercer año consecutivo de números negativos en el Producto Interno Bruto. Entonces, si nosotros consideráramos la ley, los dos variables principales, PIB e inflación, el incremento del salario mínimo por ley no debería ser superior al 1%, porque nos da 0,9%. Y si consideráramos el incremento de la canasta básica general de 53 productos, pues no debería ser mayor al 2%, porque es de 1,53%. Y si consideráramos de igual manera la canasta de 23 productos alimenticios, está por ese en orden. Entonces, el número no nos da por ningún lado para hacer incrementos de salario mínimo superiores al 2%, si aquí estamos considerando la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en el tema de la canasta básica. Nadie desconoce en Nicaragua que la industria turística ha sido la más afectada. Eso está claro, está debidamente documentado, está debidamente informado. El sector turismo cayó, según el último dato del IMAE, casi el 40%. Entonces, nosotros hemos solicitado a la mesa, a los 28 miembros de la mesa, fundamentalmente son sindicatos, que hay que hacer una diferenciación del salario mínimo este año. Y hemos planteado que en el sector turismo, para las pequeñas empresas turísticas, el incremento del salario mínimo sea el 1%, lo que manda la ley, pues más o menos 0,9%, nosotros decimos 1%. Y que en el resto de sectores económicos del país, pues sea del 2%, considerando, ¿verdad?, las variables de incremento de la canasta básica. Nosotros hemos venido insistiendo en esto porque no se trata, por ejemplo, la CST dice 5%, pero eso es el doble de la pérdida del poder adquisitivo en la canasta básica. No podemos estar pidiendo grandes porcentajes de incremento del salario mínimo. Ahora, la discusión de la última reunión que tuvimos, sobre todo el FNT y con MIPYME, fue conceptual, si vos querés, en el sentido de que nosotros hemos hablado de que el salario mínimo es un estimulador para el empleo, para generar empleo, nuevo empleo, o debe de ser un estimulador para generar nuevo empleo. Pero si incrementamos el salario mínimo de una manera irresponsable, también puede ser un desestimulador para destruir empleo. Entonces, que hay que considerar el empleo como una variable importante. Yo sé que es difícil la dicotomía para el trabajador de decirle, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Mantener su empleo o que producto del incremento del empleo, pues tengamos que despedirlo? Esa dicotomía es kafkiana, no nos gusta, pero es una realidad, porque si vos incrementas el costo de tu empresa, tenés que tomar decisiones financieras y decisiones administrativas para reducir ese costo. Y desgraciadamente el sector privado lo primero que hace es los costos fijos, o sea, la planilla. Así lo vimos nosotros con los 172,000 trabajadores que perdieron su trabajo producto de toda la situación económica. Entonces, este jueves ya entregamos hoy la carta oficial al MITRAP, la ministra del Trabajo como presidenta de la mesa, y este jueves estaríamos discutiendo la propuesta nuestra y estaríamos esperando la propuesta del FNT, este jueves también, para ver si llegamos a un acercamiento de tal manera que nosotros, pese a la situación económica que vive este país, estamos dispuestos a que haya algún incremento del salario mínimo. No hemos dicho como otros 0%, no hemos dicho eso. Hemos dicho aumentemos, pero seamos responsables. Licenciado, hay tres cosas que a mí me llaman la atención. Usted hacía referencia a que ustedes han dicho que sí tiene que haber el incremento para el salario mínimo. Otros sectores, otras empresas han dicho que el incremento tiene que ser del 0%.
Ya todos sabemos quién es el COSEP, que ha estado ausente en estas negociaciones a través del tiempo prácticamente. Y estar ausente para mí es no estar de acuerdo en el incremento del salario mínimo, porque ellos siempre, estos 14 años que usted estaba hablando, siempre se han opuesto a que se incremente el salario mínimo solamente para beneficio de ellos. Hay algo que a mí me llama la atención. Número uno es eso que le acabo de comentar. Número dos, yo me he fijado que para cuando se da este tipo de incremento de lo que es el salario mínimo, se da una especie como de especulaciones siempre en los mercados para los productos de los 53 productos de la canasta básica. Dos, y la tercera, que yo más bien estoy casi seguro que usted va a concordar conmigo esto. El sector turístico ha sido bastante golpeado, es lógico. Lógicamente por los señores estos que hicieron el desmadre en el año 2018, que son los que están ausentes actualmente en esta negociación. Me gustaría su comentario con respecto a esto. Sí, yo creo de que es importante decir que nunca nosotros, los gremios empresariales, podemos ir por debajo de lo que la ley establece. La ley nos dice claramente, ¿no?, que tenemos que tomar como referencia el PIB y la inflación. O sea que la ley nos está indicando que cualquier incremento salarial debe ser superior al 0,9%. O sea, casi el 1%. Nunca puede ser menos que eso, porque sería violar la ley. Eso no lo podemos hacer. Por lo tanto, creo que comete un error el COSEP al plantear 0%, porque estaría pidiéndonos que no cumplamos con la ley, por un lado. Por el otro lado, estamos conscientes de que hay un problema en la economía del país y en controlar los costos de las empresas. Pero a ver, los trabajadores que están en el rango de salario mínimo en este momento son 238,000 trabajadores. Porque de aquí excluimos 114,000 trabajadores del régimen de zona franca que ya por un acuerdo quinquenal tienen su incremento de salario mínimo para este nuevo periodo por el 8,25%. Si quitamos esos 114,000 trabajadores por ese acuerdo quinquenal, que ya se vence en el 2022, entonces nos quedan los 238,000 trabajadores. ¿Dónde están esos 238,000 trabajadores? En su gran mayoría, estos trabajadores están en las micros, pequeñas y medianas empresas de este país. No están en la gran empresa la mayor cantidad. Sí hay trabajadores en el rango de salario mínimo en la gran empresa, pero no en el volumen, no en el tamaño, no en la cantidad que tenemos nosotros las MIPYMES, ¿no? Y en el gobierno, en el sector Estado, también hay algunos trabajadores en el rango de salario mínimo. O sea, lo que te quiero decir es que cualquier decisión de salario mínimo va a afectar ¿a quién? Mayoritariamente a la MIPYME, porque ahí están la mayoría de los 238,000 trabajadores que están en ese régimen según el rango salarial. Y sería bueno recordar que en los últimos años, en los últimos 10 años, el salario mínimo se ha incrementado prácticamente estos últimos 14 años, 292%. Esos son los incrementos que hemos hecho desde hace 14 años, ¿no? Entonces, desde que asumió el gobierno del presidente Ortega. Entonces, ha habido un incremento de casi 300% del salario mínimo. Entonces, yo creo de que este jueves es determinante y para evitar lo que vos mencionás, en el comunicado nuestro, en la propuesta nuestra, decimos y pedimos que se llegue a acuerdos este jueves para no seguir generando expectativas a los mercados, porque los mercados, como usted bien lo ha dicho, producto de todas esas propuestas que de repente sale alguien diciendo el 5, el 8, el 10% de incremento, lo que hacen es, me voy a proteger, voy a subir el precio. Y eso no es correcto, porque esto genera incertidumbre, el que no se sepa cuál va a ser el salario mínimo para el año 2021 de febrero a febrero, pues. Entonces nosotros hemos dicho, lleguemos este jueves, que sería la tercera reunión, para ya decidir esto y no esperar hasta la última reunión, que sería en el mes de febrero, pues, porque el salario mínimo por ley tiene que estar vigente en el 1 de marzo, ¿no? O sea que tenemos que resolver esto ya nosotros. ¿Qué espera la CONIMIPYME de la resolución por parte del Ministerio del Trabajo? El Ministerio del Trabajo está obligado a buscar el consenso tripartito porque
estos temas, tanto la OIT como la OIE, que es la Organización Internacional de Empleadores, o la Organización Internacional de Trabajo, te mandata a que cumplas con el tripartismo. O sea, tenemos que llegar a un acuerdo, trabajadores, gobierno y sector privado. Sería lo ideal. La ley también dice, pues, de no llegar a un acuerdo, pues el Ministerio del Trabajo unilateralmente puede decidir cuál va a ser el salario mínimo, que en todo caso tendrá que ser el de ley, porque difícilmente el Ministerio del Trabajo puede ir más allá de eso, porque entonces estaría también desconociendo las propuestas que el sector privado está haciendo y sobre todo las MIPYMES, ¿no? Insisto, nosotros tenemos que cuidar, tenemos que proteger el empleo, tenemos que construir empleo, tenemos que generar nuevo empleo. Y el salario es un indicador de eso. Porque si vos aumentas el salario, vas a tener que mover toda tu cadena de costos y por lo tanto hay una tendencia peligrosa de las empresas a trasladar esos costos al consumidor final y no lo queremos nosotros. Por el otro lado, también hay que considerar que la reducción de la tarifa de energía eléctrica vino a ayudar un poco el poder adquisitivo de los trabajadores. El tema del deslizamiento del 3 al 2% viene a ayudar al poder adquisitivo de los trabajadores y también de las empresas, por supuesto. Entonces son consideraciones que hay que tomar. Con MIPYME ha dicho con mucha responsabilidad desde finales de diciembre que el 2021 es el año de reactivación económica y desarrollo sostenible de este país. Y no lo decimos de forma antojadiza, lo vivimos repitiendo para que estemos claros. Ya el SICA está en la misma dirección de nosotros. Pese a algunos criterios de algunos colegas economistas que aún creen que podemos caer como por tercer año consecutivo, por cuarto año, perdón. MIPYME ha dicho que para que realmente logremos la reactivación económica este año y que cerremos el 2021 con un 1,5 positivo o 2 positivo, señalamos que hay que cuidar dos aspectos, y lo hemos dicho y estamos insistiendo en esos dos aspectos. Hay que hacer otras observaciones, pero consideramos los principales. Número uno, que lógicamente la agenda política hay que atenderla, pero nosotros hemos señalado que a la par de la agenda política hay que atender la agenda económica, ¿no? Pese a que algunos se niegan a atender la agenda económica de una manera, yo no les entiendo, porque yo no puedo esperar a noviembre, al 7 de noviembre de 2021, para después de ahí, que ya viene la Navidad, ¿verdad?, del 2021, o sea, en el 2022, sentarnos con quien gane, y si el Frente Sandinista van a tener que sentarse con el Frente para discutir los asuntos económicos. ¿Por qué esperar, digo yo? Si hay todo un año de frente para poder levantar la economía, para poder reactivar la economía, ¿verdad?, de este país. Entonces yo estoy muy confiado en que ya una vez que se realicen las reformas electorales, que tienen que estar listas, ya lo informó el presidente, en mayo, pues después de eso ya no hay discusión. ¿Qué más quieren? O sea, ahí está la reforma. Señores, vamos a trabajar, pues ahora sí discutamos los asuntos económicos de este país. ¿O qué van a esperar? Van a esperar hasta noviembre para ver qué sucede. Eso ya no, por favor, pues. Ya eso no sería coherente. Y entonces lo que estaríamos viendo es una actitud recalcitrante para dañar la economía del país y perjudicar a los nicaragüenses. Porque ya no habría pretexto. Lo que aquí se ha venido diciendo en todos estos meses, Eliezer, y usted lo sabe bien, es que se requieren reformas electorales para garantizar el proceso electoral. Perfecto. El presidente dijo, a mayo van a estar las reformas electorales. Yo espero que en junio ya deberíamos de estar nosotros sentándonos a revisar los asuntos económicos de esta nación y decir, bueno, señores, ya el problema político se decidirá el 7 de noviembre con la decisión del soberano, que el soberano es el pueblo de Nicaragua. Pero seguir con ese discurso, esa narrativa de parte de mis colegas de la gran empresa es no querer avanzar en la construcción del país. Y yo no quisiera pensar, ¿verdad?, que se debe a alguna estrategia para debilitar al gobierno. Porque esto no debilita al gobierno, eso es un error. Lo que debilita es a todo el país y lo que debilita son a los trabajadores y a las empresas. Entonces, ¿cómo yo voy a representar a las empresas si no les estoy dando respuesta a esas empresas? Si no me estoy sentando a revisar los asuntos que atañen al sector empresarial para que logremos una reactivación de esta economía y para que generemos más empleo. Hay 172,000 personas que necesitan empleo y que es responsabilidad de nosotros. Entonces son temas
que siguen en agenda, que siguen en la discusión, que yo he venido insistiendo con ellos mismos, que amén, yo no he dicho, no se atiende a la agenda política, no he dicho eso. Ya está claro que vamos a reforma electoral, eso es lo más claro que tenemos. Va a haber reforma porque va a haber. Ahora, realizado eso, vamos a trabajar. Ok. Mire, voy a hacer una breve pausa, pero hay dos cosas. Según la CONIMIPYME, ustedes le llaman el año 2021 el año de la recuperación económica sostenible. Sí. Hay algo que concuerda con esto que ustedes le están llamando. Por ejemplo, el Banco Mundial acaba ahorita de aprobarle un préstamo por 80 millones al gobierno del presidente Ortega. ¿Para qué? Para mitigar lo que son los golpes, el golpe que ha tenido la economía conforme con los golpes, valga la redundancia, del huracán ETA y el huracán Iota. Usted hacía referencia en algo que sí tiene muchísima razón. Ellos van a tratar de socavar lo que es la economía, no de un partido, no de un gobierno, la economía de un país. Yo quiero compartir con usted rápidamente el periódico del día de ayer de la prensa. Y mire el titular, cómo se lee literalmente. Banco Mundial suelta más dinero al régimen. A mí me gusta hacerle la toma a él. Esta es una manera de vender una falsedad, de venderle una mentira a los nicaragüenses internacional de que el Banco Mundial le está dando dinero al gobierno para seguir reprimiendo, según ellos, a la población, porque ellos hablan en nombre de la población. Me gustaría su comentario. Voy a hacer una breve pausa, sí, para que hablemos de lo que es el año 2021, reactivación económica sostenible, a como le llamó usted, el apoyo que ha tenido el gobierno por parte del Banco Mundial y de las demás instituciones financieras a nivel internacional. Ya regresamos. Queridos hermanos, queridas familias, a seguir trabajando como lo venimos haciendo, en paz, sin discursos de odio. Nosotros no podemos estar respondiendo a discursos de odio con discursos de odio. Allá hay los que lanzan discursos de odio. Nosotros al discurso de odio le respondemos con trabajo en beneficio de la salud, con trabajo en beneficio de los pobres, en la construcción de viviendas, en la construcción de hospitales, en la construcción de carreteras, multiplicando la producción agrícola, yendo donde los campesinos sin preguntarles de qué partido son, simplemente ustedes son campesinos y aquí traemos las herramientas para que ustedes produzcan mejor y produzcan más para garantizar la alimentación de los nicaragüenses. Ese es nuestro gran reto. Y esa es nuestra gran lucha, la lucha para erradicar la pobreza, para garantizar la educación y para que Nicaragua pueda vivir en paz. ¡Que viva Nicaragua! ¡Bendita y siempre libre! La violencia sexual contra los niños, las niñas y los adolescentes constituye una grave violación a sus derechos humanos y causan daños a su integridad física, psíquica y moral. Por eso debemos denunciarlo a la policía ante cualquier manifestación de violencia sexual, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Los delitos sexuales contra la niñez casi siempre son cometidos por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales a tus hijos e hijas que tocarle sus partes íntimas es un delito y hay que denunciarlo en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. Cuando los vendepatrias y traidores entregaron los fusiles a los invasores yanquis y luego se les arrodillaron y les agradecieron que estuviesen invadiendo Nicaragua, Sandino dijo: no, yo no me vendo ni me rindo, jamás. Y Sandino levantó entonces la bandera roja y negra para defender la bandera azul y blanco de Nicaragua, que estaba humillada, que estaba enlodada
por los traidores y por los vendepatrias. Y le decimos a Carlos, y le decimos a Adrián Gen, y le decimos a José Dolores Estrada y a Andrés Castro, y le decimos a Celedón, y le decimos a Sandino, aquí están tus hijos, Padre Divino, para defender la paz con firmeza, con dignidad, sin vendernos y sin rendirnos jamás. Ese es tu Atlético. Miren eso. ¿Cómo seguirá ¿Ah? el camino ¿Qué le pasó a ese hombre? ¡Levanten de nuevo ese cartel! A tu meta tan distante, no te dejes vencer, no te dejes vencer. Hay que ¡Vamos, ánimo! Mi novio y yo aún no tenemos 18 años. Por eso, mi mamá me aconseja que no debo permitir que me presione para hacer cosas que no deseo, porque eso es un delito. Y debes tener cuidado de no hacer amistades en las redes sociales con personas desconocidas, ni permitir que te tomen fotos con poca ropa, ni compartir las tuyas con nadie. Por eso, debemos estar atentos ante cualquier señal de abuso sexual. Y si algo no nos gusta, contarle a las personas que nos cuidan para que pongan la denuncia en la policía. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícale a tus hijos e hijas las señales de peligro del abuso sexual que deben denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. Gracias, amigos, por continuar aquí en la segunda parte de su programa Temas y Debate. Esta noche conversando con el licenciado Leonardo Torres, presidente del Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Licenciado, antes de irme al corte, yo le hacía la salvedad y el comentario hablando en referencia a lo que es el año 2021. Ustedes lo han catalogado como el año de la recuperación económica y sostenible para el país. Diferentes instituciones financieras internacionales están apoyando la gestión, obviamente, de este gobierno, y obviamente que si están apoyando, como el Banco Mundial y las diferentes instituciones, porque tenemos la mejor cartera de ejecución con respecto a los proyectos sociales que tiene el gobierno, y el apoyo que tiene, por supuesto, a lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, igual a lo mismo que los productores. Me gustaría sus comentarios con respecto a esto, señor. Gracias. Esto de decir que el 2021 es el año de la reactivación económica con desarrollo sostenible tiene sus connotaciones, ¿no? En primer lugar, como bien lo has dicho, los organismos internacionales, los organismos multilaterales están apoyando al país. Yo creo que algunos medios de comunicación de forma antojadiza quieren confundir al pueblo en el sentido de que los organismos están entregando dinero sin control alguno. Siempre los organismos, y eso no es novedoso, no es de ahorita, eso siempre lo ha sido. Los bancos, porque estos son bancos, el Banco Mundial es un banco. El Banco Mundial entrega recursos con una cartera de proyectos para, además un préstamo,
para apoyarnos. A veces son donaciones, a veces son préstamos. Estos recursos vienen atados a esos proyectos. Igual hace el BID, igual hace el BESIE. O sea, ningún banco te presta recursos a vos. Yo he insistido en esto. Si usted va a cualquier banco de aquí en Nicaragua, de los 6 bancos que hay aquí, 5 o 6 bancos, usted le va a prestar dinero para construir una casa, ellos le hacen los desembolsos en base al avance del proyecto. Si usted no demuestra que el avance del proyecto va en la misma dirección del flujo que usted presentó, pues no le garantizan los desembolsos subsiguientes. Entonces no es así que le van a dar los reales a usted para que usted haga la casa que quiera o después compre una camionetona y ya no haga la casa. No es así. Entonces quieren confundir a la gente. Siempre los fondos de los bancos internacionales han sido con una presentación de cartera de proyecto. Dicho esto, ¿verdad? Quiero decirte que toda la tendencia, los indicadores económicos nos están demostrando que tenemos las condiciones dadas para que el 2021 logremos números positivos del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos apostando a un 1,5 a 2% del Producto Interno Bruto, ya positivo en el 2021, ¿verdad? Y que nos enrumbe al 2022 con mejores sucesos. En esto creo que estamos llegando poco a poco a consenso con los organismos internacionales en cuanto a que Nicaragua tiene todas las posibilidades reales de garantizar esto. ¿Por qué? En primer lugar, ya lo mencionaste tú, los organismos internacionales han certificado, no lo ha hecho el gobierno, lo han hecho los organismos, la buena ejecución del gobierno de Nicaragua y del país de los fondos entregados para diversos proyectos. Nicaragua es uno de los países que mejor ejecutoria tiene en sus proyectos, en los fondos, en la utilización de esos fondos. Lo dicen ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por el otro lado, Nicaragua ha recibido y posiblemente reciba en total, más o menos, al primer semestre de 2021, casi unos 1.400, 1.500 millones de dólares de financiamientos de estos organismos, ¿verdad? Lo que va a venir a impulsar la economía. Un ejemplo de esto es la política expansiva que recientemente decidió el gobierno de Nicaragua al aumentar en 20.000 millones de córdobas el gasto nacional, o sea, el presupuesto general de la República. El presupuesto inicial presentado para este año había sido de 81.000 millones de córdobas y el gobierno aumentó 20.000 millones de córdobas más, que ya lo coloca el presupuesto en 101.000 millones de córdobas. ¿Hacia dónde va ese presupuesto? A mí me preocuparía que fuera gasto corriente, pero no. Va a inversión pública y va a programas sociales. Entre lo que están los que vos mencionaste, pues recursos para financiamiento por parte de los órganos del Estado a las MIPYMES. Entonces ahí tenemos una expansión del gasto, más gasto presupuestario, que ¿quién va a ejecutar eso? Pues lógicamente el sector privado. ¿Quién va a ejecutar los proyectos de las carreteras, los caminos, los puentes, todo el trabajo que hay que hacer de infraestructura o inversión pública? El sector privado. Esto dinamiza toda la cadena económica, porque a la par de eso va el empleo. La construcción es un multiplicador del empleo, rápido además. Entonces vamos a ver un incremento del empleo posiblemente por la vía de la construcción, gracias a la inversión pública, pero también por la vía del gasto corriente del Estado, ¿no? Por el otro lado, hemos mantenido unas reservas internacionales importantes en el país. El Banco Central sigue incrementando sus reservas internacionales. El sistema financiero nicaragüense es sumamente líquido, los depósitos han aumentado. Claro, quisiéramos que también aumenten los créditos para poder dinamizar esta economía, pero este es un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones, que se requiere que el sistema financiero haga su trabajo, ¿verdad? Y también, por supuesto, ¿verdad?, priorizar como pilares fundamentales del desarrollo de las MIPYMES. Por eso es que insistimos nosotros que debe ser una reactivación económica, no como la que teníamos antes, que era excluyente. Eran unos cuantos los que ganaban el montón de recursos, pero eran un montón los que no tenían acceso. O sea, poder equilibrar más el ingreso en Nicaragua, distribuir mejor el ingreso. Por eso que nosotros insistimos que sea reactivación económica,
con desarrollo sostenible para que haya una mejor distribución del ingreso. ¿Hacia dónde? A los sectores más empobrecidos del país, a los sectores económicos más vulnerables y que están levantando esta economía. Por eso hemos señalado esto, y en concordancia con esto, el Sistema de Integración Centroamericana ha dicho, el SICA, este año 2021 es el año de reactivación económica con desarrollo sostenible. O sea que estamos en coherencia con lo que ha planteado el Sistema de Integración Centroamericana. Y por supuesto las instituciones del gobierno se están dando la tarea de estar apoyando, por supuesto, valga la redundancia, este tipo de acciones y situaciones. La alcaldía de Managua, por ejemplo, eliminó lo que son las matrículas anuales para los negocios, que eso es algo que viene a ahorrarse ese dinero que tenían que gastarlo ustedes, los que tienen negocios, que tienen micro, pequeños y medianos negocios. También el ministro de Iván Acosta dijo el día de hoy de que hay 4,5 millones, 4.6 millones de dólares que están destinados para que son los pequeños productores, particularmente al sector pesquero, donde fueron golpeados lo que son el huracán Iota y el huracán Eta. Me gustaría su comentario con respecto a eso, don Leonardo. Eso es parte de la política expansiva del gobierno. O sea, ante una situación de contracción, el gobierno responde acertadamente con una decisión económica, de política económica, que es inyectar recursos al país, ¿no? Entonces vienen recursos que va a otorgar el Estado de Nicaragua, el gobierno, al sector productivo y al sector sobre todo de la pequeña y mediana producción agropecuaria, que es la que mantiene la producción de este país. Ya lo hemos dicho, ahí están las estadísticas que lo demuestran. Y también, ya hoy me comunicaba la gente del MEFIP que ahí van a haber unos recursos también para el sector de la pequeña industria, ¿verdad? Y entonces estaríamos esperando también algunos recursos que el INTUR pueda generar o el MEFCA para la industria turística, apoyarlo de cara a la Semana Santa, que es en la última semana de marzo. Entonces, se trata de políticas correctas. Y cualquier reforma o revisión de reforma fiscal deberá contemplar este desarrollo sostenible, o sea, deberá ser diferenciado, deberá de impactar menos a los sectores más vulnerables, o sea, volver realmente una realidad la política, la teoría económica que dice que el que gana más debe de pagar más, o sea, el que tiene más ingresos debe de pagar más que el que tiene menos ingresos. Eso es lo correcto en política económica y en política fiscal. Definitivamente se tiene que considerar estas cosas para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, que son las mayoritarias de este país, el mayor tendido empresarial, para entonces poder ir trabajando en el tema de formalización de las empresas, etcétera, ¿no? O sea, que hay grandes desafíos para este año, pero insisto, es necesario que todos nos pongamos a trabajar en esto. Es lamentable tener que estar rogándole al sector privado, a la gran empresa, que nos pongamos a discutir. Yo no les entiendo. Hubo una carta que envió la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria del COSEP, pidiéndole al gobierno, diálogo, pidiéndole al gobierno revisar algunos aspectos, incluyendo la reforma fiscal. Ajá, ¿y qué pasaría si el gobierno mañana dice, bueno, pues vamos a dialogar, pues, vamos a revisar la reforma fiscal? Y ellos siguen con la narrativa de que no, hasta después de que se den elecciones, hasta esto. Entonces hay un contrasentido. Por un lado hay un grupo que dice que quiere platicar por el bien de la economía, por el bien de las empresas, como en estas dos cámaras. Con IMIPYME toda la vida lo ha dicho desde el primer día, desde el 2018, pero hay otros que dicen, no nos podemos sentar, no nos sentamos porque mientras no haya condiciones no nos sentamos. Entonces es un discurso errado, un discurso equivocado, que, insisto, dañan de nuevo la economía del país para dar una imagen negativa del país y que digan, no, en Nicaragua no se puede invertir porque todavía hay algunos agentes del sector privado que insisten en que no hay condiciones para hacerlo. Por eso insisto, ese discurso va a terminarse, o debe de terminarse, en el mes de junio. Ya no habría ningún pretexto una vez que se realicen las reformas electorales. Pero sin embargo, Eliezer, mire lo que le estoy diciendo, hoy es 25, van a inventar otro pretexto. De tal manera que lo que quieren es el debilitamiento de la economía del país, para presentar una imagen de deterioro, en vez de presentar una imagen, hombre. Creen que si hacen esto le van a hacer un favor al gobierno, entonces que puede tener más votos el gobierno, ¿verdad? Si la economía crece,
si terminamos el año con números positivos en el Producto Interno Bruto. Eso es hacerle el favor al gobierno. Eso es hacerle el favor a las empresas. Eso es hacerle el favor a los trabajadores. O sea, no hay que pensar de forma mezquina esto. Sin embargo, continuamos con esto. Yo creo que el sector empresarial de la gran empresa tiene que cambiar su actitud porque no está haciendo nada por sus empresas, nada por sus trabajadores. Ellos no se han sentado a la mesa del salario mínimo porque no quieren, porque ellos pudieron haber acreditado a sus representantes para ir a discutir su posición, sino que la discuten afuera. Los problemas se discuten en la mesa. O sea, espacios que no se ocupan, se pierden, y ellos lo saben muy bien, pero no han aprendido la lección, porque primero anteponen los intereses políticos, no los intereses de la nación, no es cierto eso, los intereses políticos de grupos políticos antes que la economía de este país. Ese es el problema, de que algunos empresarios, en vez de hacer actividad empresarial, se dedican a la política. Esa es la ellos lo que siguen, licenciado, es boicoteando, intentando boicotear lo que es la economía del país, del nicaragüense, de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa. Y de la gran empresa. Y de la misma gran empresa. Eso es lo que ellos están haciendo, boicoteando, porque lo que ellos pretenden es que este gobierno haga las cosas mal y las haga a favor de ellos. Pero como sabe que el gobierno está haciendo las cosas bien, como sabe que tenemos una economía estable, como sabe que tenemos unas instituciones financieras internacionales que están apoyando y que nos están apoyando y que nos van a seguir apoyando, eso es lo que les molesta y por supuesto les duele. Licenciado, el tiempo se me fue, desgraciadamente. Esperemos que lo que suceda este próximo jueves en lo que es la mesa de negociación tripartita, pues se llegue a un acuerdo, a un consenso a favor de los trabajadores. Y le voy a hacer la invitación desde ya para que la próxima semana volvamos a estar y hablemos un poquito de lo que se discutió, a qué llegaron y cuál es el desenlace, o cuál fue el desenlace de lo que fue esta mesa de negociación a favor de todos los sectores, los 9 sectores que están conformando la economía de este país. Gracias, licenciado. Buenas noches por su tiempo y por estar aquí. Buenas noches. Y buenas noches a los televidentes. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Se nos fue el tiempo. Volvemos, si Dios se lo permite, el día de mañana con un programa similar. Por lo tanto, que Dios los bendiga a todos y nuevamente buenas noches.